Buenos días para todos y para todas. Bienvenidos a la segunda sesión de capacitación del CAP sobre democracia y autoritarismo en Centroamérica. Esta mañana abordaremos el tema Los autoritarismos en Centroamérica y para ello contamos con la participación como expositora de Tamara Tarasiuk, a quien le agradecemos el tiempo que nos dedica. Tamara estudió abogacía en la Universidad Torcuato Di Tella. Tiene un diplomado de postítulo en Derechos Humanos y Justicia Transicional de la Universidad de Chile y cuenta con una maestría en Derecho del Columbia Law School. Actualmente es la directora del programa de Estado de Derecho Peter D. Bell en el Diálogo Interamericano. Antes fue la directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch. Trabajó en un proyecto regional sobre seguridad ciudadana en el programa latinoamericano del Woodward Wilson International Center y también formó parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Tamara tiene una amplia experiencia documentando violaciones de derechos humanos en la región y ha liderado numerosos proyectos de investigación innovadores sobre políticas públicas, prácticas que socavan la democracia, incluyendo las amenazas a la independencia judicial, los ataques a la libertad de expresión, discriminación y hostigamiento a la sociedad civil. Ha publicado diversos artículos en Estados Unidos, en medios como el New York Times o el Washington Post, así como en diarios de América Latina y Europa. Tamara, muchísimas gracias por estar con nosotros en este ciclo de actualización. Muy bienvenida y te dejo en el uso de la palabra. Muchísimas gracias, Marielos, y un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Marielos me dio una tarea imposible, que es hablar sobre los autoritarismos en Centroamérica en un ratito cortito, pero voy a hacer lo posible, tratando como de poner en contexto algunas ideas. Les pido que, por favor, cualquier duda, pregunta, me interrumpan, que esto sea más una conversación que una exposición unilateral, porque creo que así es más rica la conversación. Pero bueno, algunas ideas disparadoras. Mira, el año pasado se cumplieron 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que un nombre que, bueno, al margen podríamos ver de actualizar, dado de la evolución del mundo. Y la realidad es que si pensamos históricamente, siempre hubo sociedades donde había algunas personas libres, pero no eran ni todas las personas, ni era una libertad reconocida como derechos individuales con relación al Estado. Y hubo antecedentes en el derecho internacional y algunas obligaciones sobre estos temas, pero la realidad es que fue la realidad lo que se impuso. Y estas dos declaraciones y el concepto de derechos humanos, como lo conocemos hoy, surgen de los horrores del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Y desde entonces el derecho, las obligaciones fueron evolucionando, pero la realidad es que hoy enfrentamos un enorme desafío, que es cómo hacerlos cumplir y cómo preservar un sistema de gobierno democrático donde cumplir con estas normas tan bonitas sea posible en la realidad, ¿no? Y yo creo que si miramos a la región, hoy tenemos tres grandes tipos de desafíos para la democracia. Una son las dictaduras, y cuando digo la región me refiero a América Latina en general, pero esto se ve claramente en Centroamérica y vamos a enfocarnos en eso en el día de hoy. Una son las dictaduras, la otra categoría son líderes electos democráticamente que una vez que llegan al poder le dan la espalda a garantías democráticas más elementales. Y en tercer lugar, las democracias más frágiles, donde existe volatilidad política que pone en jaque a estas propias instituciones democráticas. Entonces vamos como con estas tres categorías. Primero, las dictaduras, ¿no? En Centroamérica el ejemplo evidente es Nicaragua, donde hay un régimen opresivo que continúa con una arremetida brutal contra los opositores. Lamentablemente en el mundo hay capacidad o atención limitada, pero creo que no podemos empezar esta conversación sin poner esto sobre la mesa, diciendo no nos engañemos, que hoy no haya decenas de muertes en las calles no significa que la situación esté mejor. Continúa la represión del disenso en Nicaragua y con un nivel de brutalidad que realmente, de crueldad, diría yo, que es notable, ¿no? La expulsión de los 222 nicaragüenses el año pasado
para algunos fue un mensaje en su momento de posible apertura, pero la verdad es que lo que hemos visto desde entonces fue más bien una radicalización, el destierro, quitarles la nacionalidad, los bienes, y fue tan burdo, y también un poco por la falta de relevancia geopolítica de Nicaragua en general, se generó una respuesta regional por actores de distintas posturas ideológicas en contra de lo que estaba ocurriendo, pero realmente no existe una respuesta fuerte y concertada para responder ante la crisis de Nicaragua. Si pasamos a la segunda categoría, esta categoría de los líderes que están electos democráticamente, donde luego le dan la espalda a las garantías democráticas, yo creo que tenemos que empezar poniendo sobre la mesa que hoy la amenaza más acuciante para la democracia liberal en América Latina no es más un golpe militar o una ruptura abrupta del orden constitucional como vimos en el pasado. Por el contrario, lo que vemos es que existen estos líderes que los eligen en elecciones más o menos limpias, pero en elecciones, y una vez en el poder van gradual y deliberadamente socavando garantías básicas. Y por garantías básicas me refiero a la independencia judicial, la integridad electoral, el trabajo de la prensa independiente, la libertad de expresión, el trabajo de la sociedad civil. Y esto se da en un contexto en el cual vemos un descontento popular muy grande ante problemas que son crónicos, la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la inseguridad, los temas de medio ambiente, y vemos cómo quienes llegan al poder a través de la democracia o democráticamente o son incapaces o no están dispuestos a afrontarlos de manera efectiva. Entonces, estos fracasos que son crónicos para abordar estos problemas, después son explotados por políticos que son populistas, autoritarios, para justificar políticas que en realidad restringen o violan derechos o socavan el Estado de Derecho y que en gran medida contribuyen a que millones de personas de la región abandonen sus hogares buscando más seguridad, más oportunidades en otro lugar. Entonces, la falta de una respuesta eficaz a temas como la corrupción, la violencia o la pobreza, después es usada como un pretexto por políticos de todo el espectro ideológico, y esto es extremadamente importante de resaltar, que prometen soluciones que parecen fáciles o sencillas, pero en realidad muchas veces son abusivas. Y desgraciadamente son tremendamente eficaces en sus comunicaciones, y cambiar esta narrativa de un líder salvador que no precisa la democracia, no precisa el Estado de Derecho para resolver los problemas de la gente, es una tarea muy difícil. Y el mejor ejemplo de esto en la región es El Salvador, ¿no? Ustedes bien saben qué es lo que ocurrió con este gobierno. A mí me gusta siempre resaltar que el gobierno de Nayib Bukele en sus inicios logró en 2 años una concentración de poder similar a la que Chávez le llevó 10 en Venezuela, ¿no? El gobierno de Bukele, vemos los hechos, destituyó arbitrariamente a magistrados independientes de la Corte Suprema y al fiscal general en el 2021, llenó el Tribunal de Aliados, esperablemente la Sala de lo Constitucional más dócil le permitió a Bukele presentarse de nuevo a la reelección, a pesar de varias cláusulas constitucionales que lo prohíben. Fue sobre la base de esta interpretación judicial que se postuló a la reelección, que ganó con amplia mayoría. Hubo muchas irregularidades en las elecciones, pero no hay duda de que Bukele es enormemente popular y que buena parte del país lo apoya, y lo apoyan porque logró devolverle a los salvadoreños un nivel de seguridad que les permitiera al parque, ir a la playa, no vivir aterrados por las pandillas que durante años dominaron la vida de los ciudadanos de a pie en el país. Estas elecciones son relevantes no solamente por lo presidencial, sino porque la mayoría legislativa le permite nombrar más magistrados al fiscal general y consolidar esta concentración de poder que vamos viendo en el país. Y justamente aprovechando este control del Ejecutivo, el que tiene sobre las instituciones salvadoreñas, el presidente Bukele logró sacar adelante su agenda de seguridad, ¿no? Que ha sido tremendamente eficaz para combatir la inseguridad. Bajaron notablemente los
tasas de homicidio y de extorsión, y hay que reconocerlo, pero con un costo enorme para el Estado de Derecho, ¿no? El régimen de excepción debía durar 30 días y lleva vigente casi 2 años, y en su aplicación las fuerzas de seguridad cometieron gravísimos abusos, como desapariciones, detenciones arbitrarias, torturas, procesos penales sin ninguna garantía debido a de garantías procesales, la detención de más de 70.000 personas, incluyendo cientos de menores de edad, muchos de los cuales no tienen nada que ver con las pandillas. Inclusive descaradamente el año pasado en la Asamblea General de Naciones Unidas, Bukele dijo orgullosamente que no habría podido aplicar estas políticas con el fiscal general y los jueces anteriores, ¿no? Honduras no es lo mismo, pero hay alarmas de que está yendo en la misma dirección, ¿no? El gobierno de Xiomara Castro es un gobierno que comenzó con mucha ilusión, con mucha expectativa, un cambio importante después de los 10 años anteriores. Se dieron algunos pasos importantes como la renovación del más alto tribunal, pero y la ilusión de crear esta comisión para investigar la corrupción en el país, pero al día de hoy han pasado más de 2 años y no se ha logrado resultados significativos en temas de derechos humanos, de democracia, y la verdad es que hay enormes riesgos para el Estado de Derecho hoy en el país. Voy a mencionar solo algunos para poner sobre la mesa, pero todo el proceso del nombramiento del fiscal general y el fiscal general adjunto el año pasado fue muy problemático. Para elegir un nuevo fiscal general o fiscal adjunto, en realidad se requieren los votos de 86 de los 128 diputados del Congreso. El partido oficialista no contaba con esos votos y hacía falta un consenso político para nombrar a los funcionarios. Como no se pudo lograr ese consenso político, lo que se hizo en noviembre a través del Partido Libre de la presidenta fue nombrar una nueva comisión permanente que seleccionó a autoridades interinas para esto, y hubo muchísimas críticas para este proceso, porque en teoría este tipo de comisiones no podía seleccionar a estos funcionarios, había un funcionario en funciones, y hubo críticas enormes de que lo que se buscaba era lograr que la Fiscalía fuese un brazo político del gobierno. Como muchos de ustedes saben, el Congreso ratificó en febrero de este año al fiscal general. Se puso fin a esta confrontación entre las bancadas de los partidos mayoritarios, un acuerdo político, donde Libre cedió la fiscalía adjunta a otro candidato. Hay que ver cómo evoluciona esto, pero este intento son alarmas a las que hay que prestarle atención. Otro tema que mencionaría, que me parece importante en Honduras, es la militarización de la seguridad pública. También se adoptó un estado de emergencia, es distinto que en El Salvador, pero es parte de estos esfuerzos para combatir la extorsión y el crimen organizado. Se aplica en casi todo el país, le permite a la policía militar apoyar a la Policía Nacional en tareas de seguridad pública y suspende derechos, ¿no? Que eso hay que ponerle el ojo y prestarle mucha atención. Y también existe hoy la transferencia del mando y el control del sistema penitenciario a la policía militar, luego de violentos incidentes en una prisión que se llama como yo, en Honduras. Pero estas operaciones de policía militar en los centros de penitenciarios son complicados. Naciones Unidas ha denunciado que recibió información de organizaciones de la sociedad civil sobre operaciones militares en los centros penitenciarios, donde se indica que los privados de libertad, en particular aquellos que están presuntamente vinculados con las pandillas, fueron golpeados, recibieron patadas, les privaron el sueño, racionaban el agua y los alimentos. Y en la propia Oficina de Naciones Unidas ha dicho que eso puede constituir una forma de maltrato. Obviamente tiene que haber supervisión de estas operaciones militares en las cárceles y del control del sistema penitenciario para evitar violaciones de derechos humanos. Esto no significa que no haya que reconocer que es urgente hacerle frente a los niveles de violencia dentro y fuera de las cárceles, pero es importante ver cómo se hace.
¿no? Un tercer punto que mencionaría de Honduras, que me parece que es muy importante resaltar en esta conversación, es la penetración del crimen organizado, ¿no? Obviamente la condena de Hernández, del expresidente Juan Orlando Hernández en Estados Unidos muy recientemente, es un ejemplo clarísimo de la penetración del crimen organizado, de lo que ha dicho la Fiscalía de Nueva York, que es que el expresidente era aliado de estas fuerzas ilegales a las que decía que él se oponía, eh, y se lo acusa que su éxito político se alimentaba de las ganancias de la droga que canalizaban traficantes de cocaína, a quienes trataba como socios comerciales directamente y protegía desde el Estado. Obviamente eso es un gran tema. Y el último punto que resaltaría es que, digamos, la información que a mí me está llegando, digamos, los comentarios indican que estamos ante un gobierno que hoy tiene poca capacidad para recibir críticas, pocos espacios de diálogo con sociedad civil, y eso es muy peligroso porque termina generando un nivel de preocupación y autocensura, sobre todo para la sociedad civil, que es preocupante. Y paso entonces a la tercera categoría, que son las democracias frágiles, donde hay volatilidad política, donde se pone en jaque a las instituciones democráticas, y ahí entra Guatemala, ¿no? El recorrido de Bernardo Arévalo a la presidencia es una gran demostración de que se puede desafiar el status quo sin socavar el Estado de Derecho, ¿no? Cuando él asume el 14 de enero, a pesar de lo difícil que fue ese día y la asunción, se abre la puerta para empezar a restaurar las instituciones democráticas de Guatemala, dando un aire fresco a una región donde el retroceso democrático es la regla, pero el desafío es gigantesco, ¿no? Recordemos que Arévalo se postuló prometiendo que iba a combatir la corrupción, que iba a fortalecer las instituciones democráticas, en un contexto de intentos deliberados por parte de quienes ejercían el poder de manipular el resultado electoral. De hecho, Arévalo llegó a la segunda vuelta probablemente porque ninguna encuesta esperaba que iba a ganar las elecciones de junio, si no, no llegaba, como todos los demás candidatos que desafiaron el status quo y se asomaron en las encuestas que fueron descalificados. Y su victoria, que fue sorprendente, le dio a los guatemaltecos y a las guatemaltecas la opción genuina de votar por el candidato que quieren, en lugar de votar por el candidato que es el menos malo, ¿no? Y esto me parece importante resaltar porque es bastante excepcional en América Latina. Y luego diría que la victoria internacionalmente reconocida de Arévalo preocupó mucho a quienes ostentaban el poder, ¿no? Llevó a la intensificación de los esfuerzos por parte de la fiscal general, que ha sido una figura clave del pacto de los corruptos, como muchos de ustedes en Guatemala se refieren a esta red de políticos y aliados que gobiernan en el país. Empezó esta campaña de intensificación para evitar que Arévalo asuma el cargo. Interesantemente, en Guatemala surgió una notable muestra de unidad con autoridades indígenas, estudiantes, trabajadores, sociedad civil, digamos, sumando esfuerzos para protestar en contra de estas medidas. El Tribunal Supremo Electoral intentó frenar algunos de estos abusos, inclusive parte del sector privado se sumó a este reclamo, y creo que esta acción colectiva es un poco un testimonio de la resiliencia, el compromiso del pueblo de Guatemala en defensa de la democracia cuando uno se enfrenta a estructuras de poder totalmente corrompidas. Arévalo presenta una oportunidad también para el gobierno de Estados Unidos, es un interlocutor confiable para temas de Estado de Derecho y democracia, es un cambio significativo, o podría ser un cambio significativo en las relaciones entre Estados Unidos y Centroamérica. Estados Unidos tiene su propia agenda, que es una combinación de un compromiso con la democracia en Guatemala, que no se ve tan claramente públicamente como El Salvador, por ejemplo, junto también con un deseo de abordar la ola de migración hacia el norte, y
Y esto ha hecho que Estados Unidos le preste atención, ¿no? Y no es una coincidencia que en reuniones recientes con Arevalo, en el transcurso de las últimas semanas, altos funcionarios de Estados Unidos expresaron su apoyo, destacaron los esfuerzos antidemocráticos para obstaculizar la transición pacífica del poder, etc. Y cerraría con esto de Guatemala diciendo que si a Arevalo le va bien, va a tener una oportunidad única para reformar las instituciones que están en muchos casos muy podridas, y si le va bien y es exitoso, eso no solo trae un beneficio para el Estado de Derecho en Guatemala, sino que también enviaría un mensaje contundente, más allá de las fronteras de Guatemala, que la democracia liberal sigue siendo una opción viable en el Triángulo del Norte, ¿no? Y que uno puede desafiar el status quo basándose en valores democráticos. Pero sí quiero resaltar que el punto de partida es una democracia, con suerte, una democracia muy frágil, que dio muestras de resiliencia, pero donde la corrupción sigue siendo moneda de cada día, entonces los desafíos son inmensos. Para cerrar, antes de abrir como una conversación más entre todos, un par de reflexiones con este panorama, ¿no? Yo creo que los riesgos para la democracia del éxito del modelo Bukele son enormes. El modelo Bukele, que muchos políticos dicen querer exportar a la región, intenta poner sobre la mesa un falso dilema entre seguridad y derechos, ¿no? Bukele incluso está tratando de redefinir qué entendemos por democracia. Ha dicho, digamos, ¿qué es más democrático que un presidente que sea apoyado por una mayoría tan amplia en el país? Y de hecho, incluso dijo que El Salvador es la única democracia de un partido único, lo cual es un absurdo, porque no existe tal cosa, una democracia donde no se puede elegir, pero sí pone sobre la mesa estos conceptos muy controversiales de democracia que, por su éxito y su popularidad, tenemos que prestarles atención. Entonces, yo creo que uno de los principales retos a los que nos enfrentamos hoy en la región es cómo demostrar que las democracias pueden cumplir con la gente, con las necesidades de la gente, incluso en materia de inseguridad, dentro de los límites del Estado de Derecho. Y agrego un paréntesis, digamos, la historia de los caudillos y del autoritarismo en Centroamérica no es nueva, no es de ahora. Entonces hay una tendencia a idolatrar a el caudillo poderoso, entonces tenemos que luchar contra eso y a su vez mostrar que la democracia o el Estado de Derecho puede dar resultados a la gente. Y la verdad es que, si hablamos de seguridad, por ejemplo, es mucho menos sexy hablar de políticas a mediano y largo plazo de reducción de la delincuencia que una propuesta que muestra resultados rápidos, ¿no? Y creo que lo de El Salvador nos presenta un montón de preguntas que tenemos que poner sobre la mesa. Por ejemplo, no se ha demostrado que sea sostenible en el tiempo. ¿Qué van a hacer para procesar estos casos con debido proceso? Para garantizar que solo permanezcan en la cárcel aquellos que cometieron delitos. Y probablemente no sea algo que se pueda exportar a otros lugares, ¿no? Si ustedes se imaginan el 2-3% de la población de México entre rejas, ahora en Argentina, en Rosario, están empezando a publicar fotografías exactamente iguales en las cárceles de las que publicaba Bukele en El Salvador, pero Argentina no es El Salvador. ¿Cómo van a hacer para avanzar con medidas que sean abusivas cuando tenés todavía un poder judicial que responde? Entonces, la crisis la solución a la crisis de seguridad debería ser una combinación entre políticas punitivas que efectivamente sancionen a quienes cometen delitos, con políticas preventivas y sociales que aborden las causas estructurales de la delincuencia y que llevan a la gente a delinquir, que tienen que ver con educación, acceso al trabajo, etc. Y para eso uno necesita un poder judicial independiente que pueda actuar como control del poder ejecutivo. Y cierro con un par de reflexiones. Primero, creo que esto nos muestra que es clave hoy que los gobiernos demuestren que las democracias pueden responder a las necesidades de la población, pueden promover los derechos a la salud, a la educación, a la seguridad, y además
fortalecer el Estado de Derecho. La realidad es que no son incompatibles, la solución es más democracia y no menos, pero este es un negocio muy difícil de vender y ahí es donde todos tenemos que avanzar con esta tarea. Y voy a cerrar con un poquito de optimismo en este panorama que es tan desolador. Y yo creo que cuando uno da un paso atrás y ve todo lo que está ocurriendo en la región en materia de autoritarismo, el rayo de luz realmente es la labor de la sociedad civil y de la prensa independiente. Porque en este contexto que es tan desafiante para la democracia en la región, el trabajo que está haciendo la sociedad civil y la prensa independiente es fundamental para como mantener el fuerte, ¿no? Mantener la luz en los temas que hay que mantener, presión en las instituciones desde dentro y desde fuera de los países. Entonces creo que eso en este panorama que es complicado hay que resaltarlo. Bueno, sinceramente felicitaciones a todos ustedes que son los que hacen ese trabajo desde ahí y pueden contar conmigo para lo que precisen en eso. Muchas gracias a Tamara Taraciuk por haber sido expositora de este ciclo de actualización sobre democracia y autoritarismo en Centroamérica. Y muchas gracias también a ustedes por formar parte del ciclo de actualización Colex. Nos vemos en una próxima sesión de Ciclos CAP.